Ahora 8 días estábamos hablando acerca de yo soy segundo y de cómo podemos trabajar en el trabajo, en la casa, con amigos, con compañeros, con familia, tener grupos pequeños de estudio bíblico. Y entonces hablábamos de cómo tener grupo de estudio bíblico y vamos a hablar hoy acerca de cómo se dirige un grupo pequeño. O sea, cómo usted puede, con su familia que no es creyente, tener un tiempo de estudio bíblico. ¿Cómo puede usted con un amigo, compañero, con su novio, con su novia, con un hermano, una hermana, un tío, la tía, con alguien que no conoce de Jesús y usted quiere estudiar la palabra del Señor, como también lo puede hacer con alguien que conoce del Señor Jesús? O sea, si usted y su esposo conocen, puede usar esta técnica también este método de estudio de la palabra, también puede hacerlo con alguien creyente. Solo que el propósito es que podamos alcanzar a otros que no conocen de Jesús. Entonces aplicamos el método de oía, o sea, observar, interpretar y aplicar. Oía, observar, interpretar y aplicar. O sea, observa el pasaje, interpreta el pasaje y aplique lo que dice el pasaje. Como cuando usted viene acá y escucha el estudio bíblico o escucha el sermón, entonces ¿es para qué? Para que lo aplique. No es simplemente para que lo oiga. La palabra del Señor nos advierte acerca de eso. En Santiago dice, sed no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores, o sea que la pongamos en práctica. Entonces, ¿cómo se dirige un grupo de yo soy segundo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es que hable con Dios. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Hablar con Dios. Entonces, hablar con Dios, estamos hablando de orar. Lo que pasa es que usamos el término hable con Dios porque el no creyente o la persona que no conoce, entonces lo que conoce es rezar, o también de pronto habrá oído orar, pero dice, no, es que yo no sé orar, porque es que ustedes como oran tan bonito. Porque de pronto usted comienza con esa persona a decir, oh, excelentísimo Señor, que estás en las alturas y viniste en rayos de luz y moviste las esferas de los cielos y todo se conmovió. Y entonces esa persona dice, uy. Entonces uno le dice, ore. Ah, no, yo no soy capaz, yo no sé. O como en un velorio que oré al Señor y una señora se me arrimó y me dijo, pastor, ¿me anota esa oración? Entonces, el asunto es ese, que uno ya está acostumbrado a orar y a veces sus expresiones, entonces la persona dice, no, yo no sé orar, entonces digámosle, hable con Dios, si sabe hablar. Ah, pastor, y si es mudo, también los mudos se saben comunicar por señas. Ahí están, ¿qué? Hablando. No de palabras, sino se están comunicando. Entonces, mis hermanos, ¿cómo comienza? Hablando con Dios. Luego, entonces, ¿qué hace? Usted debe ser auténtico, o sea, usted mismo. No tiene que cambiar, no tiene que poner pose de santo, no tiene que ponerse corbata y saco y todo para tener el estudio bíblico. No tiene que ponerse su mejor chaqueta. No, simplemente sea ¿qué? Usted mismo. Así como usted es. No tiene que aparentar nada, no tiene que esconder nada, no tiene que poner cara de santo. Usted ya es santo de por sí, porque el Señor dijo, sed santos como yo soy santo, y usted ha sido apartado por Él, entonces usted es santo. Así que sea ¿qué? Auténtico, o sea, usted mismo. No tiene que aparentar nada. La otra cosa que debe hacer es cuando esté trabajando el texto, estudiando la palabra, usted manténgalo en discusión. O sea, usted está haciendo preguntas al texto. Recuerde que ahora 8 días hacíamos preguntas. Usted le está haciendo preguntas, manténgalo centrado ¿dónde? En la palabra. Porque a veces le salen con preguntas de otro tipo. Entonces, por decir algo, hoy vamos a mirar en Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. Entonces, allí se está hablando del fariseo y el publicano. Y de pronto la persona llega y le dice, oiga, ¿y María sí tuvo hijos? Entonces, usted debe mantener el tema ¿qué? En
discusión, pero centrado en lo que tiene, o sea, en el texto. En el texto, no fuera del texto, porque le salen una cantidad de preguntas y se le va el tiempo y usted no tiene las respuestas. No todos, a mí me ha pasado de que me preguntan algo y de pronto no sé la respuesta. Entonces, manténgalo en discusión el tema. Y está bien que no sepa todas las respuestas. O sea, no tiene que saber todas las respuestas. Y no haga lo del paisa, no se la invente. Si no sabe la respuesta, no se la invente. Entonces, uy, le está echando a los paisas. No, yo soy paisa. No hay ningún problema. O sea, siempre queremos tener la respuesta a flor de labios. Como dicen, empata o gana, pero no pierde. No, si usted no sabe la respuesta, diga, no sé. Y prometo ¿qué? Investigar, prometo preguntar. Y entonces viene acá y me pregunta. Y si no le tengo respuesta, pues me manda a mí también a investigar para ver qué es el asunto, para que tengamos ¿qué? Una respuesta adecuada y no simplemente como la hermana viene y ¿qué dice? Que Dios es, dijeron que Dios es hombre y mujer. Le dimos la respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Si no hubiera tenido la respuesta, hermana, de aquí a 8 días con mucho gusto le tengo la respuesta. Vamos a investigar esta semana. Entonces no hay que inventársela y está bien no saber todas las respuestas. O sea, no tiene que tener todas las respuestas. La otra cosa es que debe mantenerse ¿qué? Enfocado en el tema, en lo que está tratando. ¿Qué están tratando ese pasaje? Si está tratando Lucas capítulo 18, versículo 9 y siguientes, que es donde queremos sacar un tiempito para reflexionar, entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Ahí. No vamos a ir a Génesis, no vamos a ir a Apocalipsis, no vamos a ir a Habacuc, no vamos a ir a Miqueas, no vamos a ir a Romanos. ¿Nos vamos a quedar dónde? En Lucas 18, del 9 en adelante. Entonces, y nos mantenemos ¿qué? Enfocados en el tema. Recuerde que el apóstol Pablo mismo nos enseñó acerca de eso. En Filipenses capítulo 3 dice, una cosa hago. No aquí, pique allá, sino enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces, manténgase en el tema que está tratando. Recuerde que usted puede hacer preguntas o comentarios en este tiempo del servicio que tenemos. Entonces, si hay alguna cosa que estoy diciendo y de pronto no le quedó clara, pregunte, que con mucho gusto respondemos. La otra cosa es, no excluya partes del texto que está tratando. Usted está leyendo el texto y en el texto de pronto dice algo, el texto que a usted como que no le cuadra o que usted no sabe la respuesta, entonces se lo salta. No excluya nada del texto. ¿Qué va a trabajar? Lo que dice el texto, no le quite nada y tampoco le añada. Es lo que dice. Si de pronto usted está hablando con la persona y en el texto menciona ofrendas o menciona diezmos, entonces usted, no, qué pena para no hablar de plata y no espantar a la persona, entonces saltemos eso. No, trate lo que dice el texto. ¿Sí? Pastor, es que me sucedió eso esta semana. En la reunión que teníamos el jueves, estábamos orando, pero entonces a mí se me ocurrió decir, vamos a orar, a pedir por lo que necesitamos. No vamos a revolver más cosas, sino que, porque en la palabra dice que tenemos que pedir, pero pedir como conviene, y que cuando Dios no ha respuesto, lo que uno pide es porque no ha sabido pedir. Entonces que pidamos como conviene y poniéndole la voluntad de Dios y pedir lo que nos vamos a centrar es en esa misma cosa, no vamos a revolver nada más. Entonces eso me sucedió en la reunión del jueves. Ok, entonces no excluya ¿qué? Nada. Ahora, ¿qué petición? Y si alguien dice, no, es que yo quiero pedir pues, es plata, esa es su petición. ¿O no? Esa es su petición y es válida.
Dios ya verá si le responde o no, pero es la petición de él. Cuando a veces salgo, me dice un vecino, ore por mí que estoy enfermo. Pues yo lo que quiero es presentarle el evangelio, y es lo que la persona necesita y le conviene, pero él cree que lo que necesita es salud. Entonces yo oro al Señor, y ustedes han escuchado cuando ustedes piden por alguien, que yo digo, bueno, vamos a pedirle al Señor que lo sane, pero que le sane espiritualmente también, que es lo primordial. Entonces, ¿oramos qué? Yo oro por que ore por mí para que el Señor me dé plata. Listo, entonces, Señor, sálvalo, transfórmalo y dale platica si él necesita. Y dale también la platica si él la necesita. Pero entonces que no excluya nada en cuanto a las partes. Lo otro es, reúnase frecuentemente. O sea, por lo menos una vez a la semana. Reúnanse por lo menos una vez a la semana, con su amigo, con su amiga, con el novio y con la novia se reúnen todos los días, pero saquen un día ¿para qué? Para estudiar la palabra. Entonces, reúnanse frecuentemente. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Vamos a mirar entonces el ADN de Yo Soy Segundo. ¿Qué es Yo Soy Segundo? A través de este acróstico, entonces vamos a mirar qué es Yo Soy Segundo. Yo Soy Segundo es un proceso ¿de qué? De saber repartir funciones. O sea que cuando está allí con el grupo, pregúntele a todos. Y si hay algunas tareas para hacer, pues que hagan todos. Ustedes han notado que cuando comenzamos el servicio y vamos a tener la lectura bíblica, yo pongo siempre a leer a diferentes personas. O sea, dándoles ¿qué? Participación. Entonces usted también en el grupo. O sea, póngalos a leer. Si van a cantar, ponga a otro a cantar si de pronto sabe los coros o algo. No estoy hablando de que sea un buen cantante, sino que sepa las canciones, las que van a cantar, que dé un testimonio, que cuente su historia personal. O sea, démosle ¿qué? Participación a otros. Es saber repartir funciones. Es que enseñarse a sí mismo. O sea, en el grupo no tenemos maestro. En el grupo, todos al leer la palabra, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar esa palabra. Entonces, enseñarse a sí mismo, o sea, que la palabra, al leerla, usted pueda ¿qué? Entender, pueda conocer qué es lo que Dios quiere, es de primera mano. No es el conocimiento que me imparte el otro, sino es que yo investigo. En otras palabras, se aplica la andragogía. La enseñanza que teníamos antes era pedagogía, pero la pedagogía es para los niños, porque al niño se le enseña lo que dicen las cosas. En la andragogía es para el adulto, y al adulto le ayudamos a descubrirlo. No le decimos qué es, ¿le ayudamos a qué? A descubrir. Le ayudamos a interpretar, le ayudamos a que encuentre él la respuesta en la palabra. Entonces, es enseñarse a sí mismo, es de grupos pequeños, como ya les mencionaba, puede ser de 2 a 8, es de usar historias. ¿Qué historias? Historias de la Biblia o historias personales. De pronto alguien puede contar en el grupo cómo Dios lo trató, lo sanó. Usted mismo, su testimonio personal, o sea, cuando hablamos de contar historias, su testimonio o las historias bíblicas, como en este caso es lo que Jesús, en el texto que estudiamos ahora 8 días, es la historia de una mujer que fue, ¿recuerdan? A pedirle al juez que le hiciera justicia. Hoy vamos a mirar la historia de 2 hombres que fueron al templo a orar. Y nuevos grupos en vez de grandes grupos. O sea que si usted llega a tener un grupo de 8 personas y les llega 9, entonces más bien pártalo. O sea, no deje que el grupo crezca mucho. ¿Por qué razón? Porque como se trata de preguntarle a la gente, entonces habrán más intervenciones. Entonces, si hay 3, 4 personas, son 4 opiniones.
y a veces hasta más. Entonces, si el grupo es muy grande, es difícil poder manejarlo en cuanto al tiempo, porque se le iría más tiempo, y esto lo pueden hacer con sus compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, etcétera. Y descubran por medio del diálogo, o sea que en el diálogo sobre el texto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a descubrir las verdades de Dios, en el diálogo a través del pasaje. Y es obediencia por medio del diálogo, o sea que no se trata de simplemente conocimiento, sino de llevar a la práctica lo que escuché. ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces, ¿eso es qué? El proceso de yo soy segundo. Esto es lo que ya vimos de la explicación. ¿Cuál es el formato entonces? Vamos a mirar el formato y ahora sí van a mirar el texto bíblico. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y van a mirar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9, porque termina el relato de la mujer que fue, y mire el enfoque. Jesús está hablando de la oración, habla de la oración de la mujer, que fue la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego entonces habla de dos que fueron al templo a orar. Entonces ahora mire el pasaje hasta donde dice que él se fue a la casa justificado, el publicano y no el fariseo. Entonces ahí formen grupos de 3, 2, 3, para que trabajen ese pasaje de acuerdo a las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las que vimos ahora 8 días, si usted ve allí en pantalla. Entonces va a hacer esas preguntas entre ustedes, las van a hacer y van a responderlas allí en el texto. ¿Listo? Unas entonces allí con la persona que está en el grupo, grupos de 3 o de 2. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, donde habla del fariseo y el publicano. No me dejen al hermano Octavio solo. Y entonces miren a la pantalla y encuentren las preguntas y comiencen a hacerlas y respondan entre ustedes. Recuerden que es preguntarle a todos, no es que una sola persona tome la vocería y hable, sino el grupo.
Lucas 18, 9 al 14. Y no se queden en una sola pregunta. Hay que agotarlas todas. Ustedes también en sus casas busquen en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14 y miren las preguntas y háganlas ustedes en ese texto, allí en familia o con los amigos que estén.
Muy bien. ¿Qué grupo hizo las 6 preguntas? ¿Hicieron las 6? ¿Llegaron hasta las preguntas 6 algunos? ¿Por allá? ¿Quién más? Ok, ¿hasta dónde llegaron ustedes? ¿Hasta la cuarta? ¿Ustedes? ¿Cuarta? ¿Hasta dónde llegaron ustedes? ¿Hasta qué preguntas llegaron ustedes? Tercera. ¿Ustedes? Cuarta. ¿El grupo de ustedes hasta qué pregunta llegó? ¿Ah? ¿Todas? ¿Ustedes? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué le gustó de esa historia? Lorena, ¿qué les gustó a ustedes de esa historia? La claridad con la que se da el mensaje, o sea, es muy claro la historia y cómo narra, y que dan como esa comparación entre las personas que vemos a diario, entonces nos gustó mucho eso. Ok, el grupo de Álvaro, ¿qué les pareció confuso en esa historia? ¿O no entendieron? ¿O qué les pareció como...? Pues para nosotros está muy clara. ¿Todo estuvo claro? Muy claro, sí. Ok, ¿a alguien hubo algo que no hayan entendido en la historia? ¿Alfredo? Explicación inicial acerca de qué era un fariseo en esa época y qué era un publicano. Porque el fariseo era una persona muy importante, era un hombre muy culto, muy inteligente, muy religioso, pero muy vanidoso. Y que hoy es sinónimo de hipócrita. Hoy, en esa época no, era digno de respeto. Y el publicano, por el contrario, era un hombre que era odiado, repudiado, maltratado, pero también era judío de origen semita. Ok, esa sería una pregunta que surgiría dentro del grupo, con gente nueva. Con ustedes no, porque ustedes lo han venido escuchando y todo lo demás, pero con gente nueva, ¿y qué es un publicano? ¿Y qué es un fariseo? Entonces, algo para tener en cuenta. El fariseo, como dice Alfredo, era alguien extremadamente religioso, eran maestros de la ley, eran intérpretes de la ley, era gente muy respetada en su época, pero también eran odiados y despreciados por otros por su legalismo, que obligaba, incluso la persona que cometía alguna falta, la expulsaban de la sinagoga. Y estar expulsado de la sinagoga quiere decir que estaba muerto comercialmente, porque no podía ni vender ni comprar. O sea que el asunto era más serio de lo que uno puede pensar. Muy bien, ¿qué enseña ese texto acerca de la gente? El grupo de Beatriz. Que el publicano estaba arrepentido, le daba temor a alzar los ojos al cielo y hablar con Dios porque él se sentía pecador, malo, que nadie lo quería. Entonces, en cambio el otro se vanagloriaba, él decía pues que él ya di los diezmos, di todo, y pues Okay. Se vanagloriaba. ¿Qué más te enseña de la gente, Beatriz? Que hay gente que cree que todo se lo merece y que no necesita orar, porque todo lo tiene muchas veces. Entonces se vuelven altivos, orgullosos, engreídos, y por eso no necesitan a Dios. Entre esa gente se encuentra eso. Ok. ¿Qué más dice de la gente? No van a gloriarse de lo que sabe, sino más bien transmitir a los demás. ¿Qué más te enseña de la gente? Que es ladrona, que es adúltera. Claro, eso es lo que está en el pasaje, ¿cierto? Dice, te doy gracias porque no soy como esos. Que él no era ni adúltero, que él diezmaba, que él, mejor dicho, era perfecto. Él era perfecto. Orgulloso. El ser humano es orgulloso. Entonces, en el pasaje, mire, ¿qué estoy haciendo? Preguntas. O sea, yo no les estoy enseñando nada. ¿Les estoy qué? Preguntando a ustedes. ¿Qué dice de la gente?
Y entonces dice cómo es la gente. En absoluto. Uno habla con una persona religiosa y dicen, yo no robo, yo no mato, no hago daño a nadie, entonces estoy en paz con Dios. Cuando uno trata de hablarles, de evangelizarlo, como que no aceptan nada. Yo siempre les digo, ¿usted ha leído un solo libro de la Biblia de los 66 que tiene? Y no han leído, ni siquiera están medio ubicados. Entonces ahí se da cuenta uno la diferencia que sí habemos como unos publicanos y otros fariseos, ¿no? Este texto es genial para cuando usted hable con esos que dicen, yo soy bueno, yo no soy tan malo. Este sería genial. Muy bien, ¿qué enseña acerca de Dios? ¿Por acá? Dios es justo, pastor. Dios le da a cada uno lo que te hay en su corazón. Una cosa es el hombre cuando estamos aquí y otra es en la calle. Yo lo comparo con la vida de hoy. Es la historia de un traqueto y un cristiano. Han estudiado los dos, primaria, bachillerato y una carrera profesional. Y el otro está sin trabajo, sin nada. Y el otro tiene carro, 3, 4 mujeres, y se encuentran y dice, hombre, ¿y tú qué hiciste en la vida? Y dice, no, mano, estoy jodido, no tengo nada. Y dice, hombre, yo tengo, veas, tengo 3 mujeres, tengo 2 casas y un apartamento a dodar, tengo plata, y todas esas cuestiones. Y el otro dice, no, Señor, mira, le ha dado todo a este señor y de mí no te ha acordado nada. Entonces, en la vida de hoy llevamos y la estamos viviendo, pastor. La pregunta es, ¿por qué a veces somos tan orgullosos con tan poquita cosa que la tengo hoy, pero mañana no la puedo tener? Tengo un dolor aquí en el pie derecho que, ay, que no daría yo para que me quite ese dolor que tengo ahí. Realmente no somos nada aunque él pensaba que era mucho, realmente no era nada. Octavio, ¿qué nos dice acerca de Dios? Una cosa muy importante, vemos ahí las dos actitudes que el Señor Jesús ve en el ser humano, y pues una de uno que todo lo sabía y que pues dice en el verso 9 que se creía pues justo porque tenía todo, tenía conocimiento como un fariseo, pues conoce todo acerca de la Torá y demás. Y pues según él, pues todo lo seguía, todo lo hacía a la perfección. Y pues el fariseo en cambio pues se sentía una persona dependiente, necesitada. Son dos actitudes completamente distintas. El Señor Dios por allá en 2 Crónicas 7 dice, si mi pueblo se humillare. O sea, Dios necesita que el pueblo se humille. Si alguien quiere ir a su presencia y buscar una respuesta, dice ahí que si se humillaren y buscaren su rostro y se olvidaren de sus caminos perversos y demás, entonces Dios oiría desde los cielos y sanaría su tierra y perdonaría sus maldades. Okay. Dios es un Dios de misericordia con el que se humilla. Rosa, ¿qué nos dice acerca de Dios? Que Dios, Él sí nos conoce muy bien y Él sabe a la hora de orar quién lo hace de verdad de corazón y quién no. Él nos conoce muy, así adornemos la oración, así, y que vayamos a glorificar a nosotros mismos, no nos podemos glorificar. Dios, la oración es para Dios y Él sabe cómo es nuestro corazón, Él pesa nuestros Dios corazones. nos conoce realmente, no es la apariencia. Usted puede aparentar, pero Dios sabe cómo somos realmente. Bueno, este es el ejercicio que hay que hacer, o sea, esto que estamos haciendo, que usted hizo allí en el grupo, es lo que puede trabajar en el texto para poder estudiar la Biblia con otras personas. Muy bien, terminamos por hoy el estudio bíblico, continuamos la próxima semana, donde seguiremos mirando acerca de yo soy segundo, trabajar un texto, pero también alguna herramienta, o sea, más orientación sobre cómo usted puede aplicarlo. No deje de hacerlo. La última parte dice, ¿a quién le va a compartir de esta escritura? Es algo que debemos hacer.
porque es vívelo y cuéntalo. O sea, lo vivimos y lo contamos. Vamos a orar al Señor dándole gracias por el estudio. Hermana pastora. Yo pienso que es importante, pastor, creo yo. Usted me saca de la duda. Pues resulta que yo como líder voy a tener un grupo. Todos van a hablar, pero el caso es que yo debo de conocer bien el texto para poder después estudiarlo entre ellos. Porque si yo voy a entrar y no lo voy a conocer y ellos van a opinar, voy a dejarlo cerrado. Mientras que yo con anticipación tengo todo preparado, va a ser mejor. Creo yo. Es importante que usted antes lea el texto, lo reflexione y todo lo demás para que llegue, pero la idea no es que usted vaya a enseñar, sino que deje que el Espíritu Santo trabaje con las personas que usted está, a las que le pregunte, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Muy bien, oremos al Señor para el cierre del estudio. Sí, hermana, última intervención. No, pues es que lo que pasa es una cosa, pastor. Por ejemplo, que yo ya le he dicho a mi familia que quiero agradecerle acá a Dios dentro de 8 días el permitirnos a Luis y a mí vivir 50 años juntos en un matrimonio, pues que ha sido bueno, que ha tenido problemas, pero que ha sido bueno. Entonces a mí me dicen ellos, porque usted sabe que mi familia, ay Dios mío, pastor, el vestido blanco, las argollas, la no sé qué, ¿ya lo tienes listo y preparado? Le dije yo, no, es que yo no necesito ni del vestido nuevo, ni blanco, ni de las argollas de oro, ni nada de eso. Yo lo que quiero es ir allá, agradecerle a mi Creador las buenas cosas que Él me ha proporcionado. Ay, porque Señor, ay Dios. Okay. No se preocupe, usted simplemente viene con el trajecito que quiere ponerse o que puede ponerse, porque usted va a irse a renovar los votos, van a renovar votos donde lo que se dijeron hace 50 años lo vuelven ahora a reafirmar. Ahora, que la persona quiere venir con vestido blanco, si usted quiere venir así puede, hágale, si no, así como están no hay ningún problema, porque el hábito no hace el monje. ¿Cierto? Estoy es con la el hábito no hace el monje, entonces no se preocupen por eso. Muy bien, vamos a orar al Señor dándole gracias por el estudio. Hermana Beatriz, da gracias al Señor por la palabra, por el estudiada. Bendito Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana estamos delante de tu presencia para darte muchas, pero muchas gracias por esos manantiales de agua. Gracias Dios Todopoderoso, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias porque cada día nos traes una nueva enseñanza a pesar de ya haberla tenido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias. Gracias mi bendito Padre, y te pedimos que nos aparejes personas nuevas para poder compartir. Gracias Señor y Rey. En el nombre de Cristo Jesús quedamos delante de tu presencia para seguir alimentándonos de este pan de vida bajado del cielo. Amén.